En este video vamos a hablar del área entre funciones. Vamos a dar un preámbulo, una introducción de este tema para empezar a resolver problemas de áreas entre funciones. Bien, para ello vamos a plantear dos escenarios y vamos a manejarlos todos como función de x. Todas las funciones van a ser funciones de x y así justamente bajo la misma metodología y el mismo procedimiento podemos hacerlo para función de y. Y después podemos ver cuál es el que más nos conviene, si X o Y. En el primer escenario, vamos a plantearlo, se va a tener algo similar a lo siguiente. Vamos a tener dos funciones. Por ejemplo, esta es una función y la voy a llamar que es la función de X. Es un segmento de función. Y voy a tener otra función que va a tener justamente, por ejemplo, esta forma. Y este de aquí va a ser g de x. ¿Sí? Si a mí me pidieran encontrar el área entre esas dos funciones, nos pueden dar justamente un intervalo de dónde a dónde queremos que se encuentre esa área. Por ejemplo, este es A y aquí puede ser B. Entonces me van a pedir encontrar toda esta área que está aquí, la voy a poner con la letra A. ¿Sí? Esta área que está entre la función azul y la que está en rojo. ¿Sí? ¿Cómo es que yo tendría que hacer el análisis para poder encontrar esa área? Si yo reviso en los problemas anteriores, en los de área bajo la curva, yo observo que voy a estar haciendo o encontrando el área si yo formo pequeños rectángulos. Y depende de cómo me convendría, los rectángulos podrían estar horizontales o verticales. ¿Sí? Si yo observo aquí los que me convienen completamente hacer estos rectángulos, los voy a poner aquí en negro, van a ser los rectángulos que son verticales. ¿Sí? Porque si ustedes observan, aquí voy a hacer el análisis, supongamos que este rectángulo es el que voy a poner aquí. Va a tener una base y esa base ya dijimos, esa base justamente va a ser el diferencial de x porque es el ancho y está de manera horizontal. ¿Sí? Pero la altura, esta altura, ¿sí? El límite superior, que en este caso está en azul y aquí lo voy a poner en azul, es la función de x. Entonces, si yo quisiera nada más hacer el área, si no tuviera esta que está en rojo, el rectángulo iría desde el eje x hasta la función. ¿Sí? Entonces ahí encontraría un área. Pero aquí el procedimiento, el artificio que se tiene que hacer es que ahora encontraría el área que está de aquí, de la de rojo, al eje x. Entonces sería una resta. Sería restar el rectángulo mayor o el más grande que está con la función que está en azul menos la que está en rojo. Entonces la que estaba en rojo, aquí la vamos a marcar, va a ser g de x. Por lo tanto, esta altura, la altura va a venir dada por la siguiente expresión. La función de x menos la función g de x. F de x menos g de x. Y esa me va a dar la altura. ¿Sí? Entonces, este es el escenario que yo tendría que plantear. ¿Y cuál sería la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que vamos a estar utilizando? Bueno, como los límites ya me los tienen que dar el problema, si se fijan, las funciones no tienen intersección. Entonces voy a poner el límite superior e inferior. Como estamos en una función de x, el valor más pequeño para x es el que se encuentra más a la izquierda. Por lo tanto, yo diría que el área es igual a la integral, o sea, la sumatoria, esa sumatoria, de todos los rectángulos. ¿Y dónde empieza el primer rectángulo? El que está más a la izquierda y va a ser en A. Hasta B, que es el rectángulo, se formarían muchos rectángulos y terminan en B. Ahora, ¿qué fórmula es la que tengo que poner aquí? Pues ya dijimos que voy a hacer una suma de áreas de rectángulos y la altura está dada por esto.
la voy a poner en rojo para que se distinga. Entonces aquí tendría que poner f de x menos g de x. Esta es la altura y la base es esta. Si yo no pusiera sumatoria, únicamente encontraría el área de un rectángulo. Sin embargo, esa área de este rectángulo solamente es de 1, pero yo quiero la infinidad. Por eso aplico la integral. Este es el primer escenario, donde las funciones no se cruzan. Simplemente me van a dar un intervalo y para ello entonces puedo aplicar esta fórmula directa. También en el siguiente escenario, que es el que vamos a revisar, que le voy a marcar el primer escenario, que sería el segundo. También se aplica la misma fórmula, pero tendremos que encontrar artificios y ver dónde cruzan y dónde empiezan los rectángulos. Voy a poner ejemplo gráfico, un ejemplo gráfico, que es el siguiente. Aquí está x, esto es f de x, y supongamos que el área viene formada por esta función que es f de x, y la otra función la voy a poner en rojo, y la otra función supongamos que es esta que está aquí. Esta es g de x. Si ustedes observan, como es área entre funciones, va a ser justamente el área que está entre la de rojo y la de azul, estas funciones. ¿Cómo le haría yo para encontrar? Bueno, como son f de x, pues te convendría hacerlo de esa manera, casi de manera inmediata, haciendo un análisis, ¿sí? Observen que mi área forma rectángulos o me convienen hacer rectángulos de esta manera. ¿Cuáles son los límites? Aquí me los daba el problema, acá no me los da directamente, tengo que hacer el artificio. Voy a tener que igualar las dos funciones, porque justamente en este puntito, el valor de la función f de x y g de x es exactamente el mismo. Entonces aquí me va a dar un valor de intersección y voy a ver dónde se forma mi primer rectángulo y dónde termina mi último rectángulo, que sería este puntito, y aquí también pues sería B. Vean que mis rectángulos están de manera vertical, ¿sí? Voy a poner muchos rectangulitos de manera vertical y eso obviamente me ayuda a hacer el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo trato de hacer los rectángulos de manera horizontal? El problema se puede complicar y mucho. A veces a lo mejor la integral que me sale no es tan sencilla o en ocasiones ni se puede resolver con un artificio como los vistos hasta este momento en clase. Porque voy a plantear este mismo escenario, lo voy a poner acá en grande, y hagamos el análisis. Vamos a suponer que es la misma área. Si mi rectángulo yo lo hago de manera horizontal, vean qué pasa con el rectángulo. Para poder encontrar yo esa área, pues es muy complicado porque la altura del rectángulo viene definida por la misma función. O sea, la función, si aquí me dice que este es el límite B, vamos a llamarlo como si fuera B, acá sería A, pero nada más en este punto. Si hago otro rectángulo, el rectángulo va a cambiar de valores, los límites no son los mismos, ¿sí? Entonces, mi rectángulo a la hora de hacer el análisis, aquí me quedaría un diferencial de Y, porque si ustedes observan, ahora el ancho del rectángulo es de manera vertical. Y la función que yo tendría que estar trabajando sería una función f de y aquí sería g de y. ¿Sí? Justamente, repito, para tomar en cuenta los límites que están aquí. Y esa me viene dando la altura. ¿Sí? Pero es muy complicado porque, repito, en estos dos escenarios, la altura del rectángulo es fácil de encontrar, es la función de arriba menos la de abajo. La función de arriba menos la de abajo. Pero la altura de este rectángulo no. Tendría que ser la función de la derecha menos la de la izquierda. Y tendrían que estar en f de y. Pero si yo observo es exactamente la misma función, se complicaría el problema.
Y depende del tipo de problema, yo tendría que ser la de arriba menos la de abajo. Y si es una función de y, independientemente de este escenario, sería la de la derecha, que es el valor más grande en y, menos la de la izquierda. ¿Sí? En x, la de arriba menos la de abajo, para encontrar en x, para encontrar la altura. En y, la de la derecha menos la de la izquierda. Teniendo en cuenta este escenario, entonces podemos empezar a resolver nuestro primer problema. Recordemos que esta es la función que aplica tanto para esta como para esta. ¿Sí? Y en el siguiente video resolveremos los problemas.